Glorificamos el nombre del Señor porque Él es bueno, sus misericordias son nuevas cada mañana y sabemos que su fidelidad no tiene límites. Muchas gracias, amados hermanos, por estar pendientes de este programa. Hemos estado enfocando un tema que es sumamente importante y que está relacionado con la iglesia que Dios demanda. Y hemos tomado como parámetro, por decirlo de esa manera, las 7 iglesias del Asia Menor a las cuales se dirige el Señor. Y estas 7 iglesias que el Señor registra ahí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, nos sirven a nosotros para darnos cuenta en qué condiciones está la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Y hemos dicho que es bueno que hagamos una evaluación sincera y franca y que nos ubiquemos en aquella iglesia del Asia Menor que tiene muchas de las características de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos y estamos participando, estamos involucrados. Hablamos de la iglesia de Éfeso, que decíamos una iglesia activista sin amor. Después, en segundo lugar, estábamos tomando, decíamos, como modelo, por decirlo así, la segunda, que es Esmirna. Y recientemente se dio un sismo muy fuerte en ese lugar de Turquía. La tercera fue o es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Esmirna, que ya la mencionamos, una congregación pobre pero rica. Y la de Pérgamo, una iglesia fiel pero infiltrada. Y la de Tiatira, la cuarta, una iglesia engañada por falsas profecías. Y ahora queremos detenernos en la quinta iglesia, que es Sardis. Y esta iglesia tiene la particularidad de ser una iglesia famosa, pero muerta. Ahora bien, debemos interpretar con mucho cuidado esto de iglesia muerta, porque muchas personas suelen decir de manera bastante abusiva, esa iglesia es muerta. ¿Por qué? Porque no gritan, no brincan y no hay manifestaciones exageradas y a veces un poco escandalosas, y por eso la califican como muerta. Pero una iglesia muerta es aquella que ha perdido la visión de la misión. Una iglesia muerta es aquella que se ha olvidado de los 3 ejes fundamentales del ministerio de Jesús, que lo hemos mencionado muchas veces: la educación, la predicación y la sanidad o saneamiento. Entonces, no debemos confundir nosotros lo emocional, porque la emoción pasa, pero el compromiso con la obra del Señor debe ser permanente. Entonces hacemos esa aclaración. Y en esta iglesia que aparece registrada en un pasaje de Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 6, podemos ver que hay un elogio para esa iglesia. A pesar de que se dice que es una iglesia muerta,
algunos mantienen la fe. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque recordemos que no es de todos la fe, por un lado. Por el otro, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que una iglesia que se califica o que se le considera como muerta, pues debemos de darnos cuenta que hay un grupo de hermanos que se mantienen activos, firmes, fuertes, dispuestos, involucrados en todas las tareas. Y de eso hay que darle gracias a Dios. Por eso hay un elogio. Viene la crítica. Como decíamos, una iglesia muerta. ¿Cuál es la instrucción? Arrepentirse y fortalecer lo que queda. Es decir, hay que cultivar todo aquello que permita que la iglesia siga avanzando, creciendo, desarrollándose. Hay que cultivar eso. Aunque hayan adversidades y aunque hayan algunas manifestaciones, incluso a veces hasta personas dentro de la misma iglesia que solamente se dedican a criticar y que no hacen nada. Generalmente los que no hacen nada son los que más critican. Los que más hablan de dinero son los que menos dan. Y vean qué interesante, los que menos contribuyen son los que están siempre señalando ese aspecto. Y hay falta de honestidad en algunos miembros en ese sentido. Entonces hay que fortalecer lo que queda. ¿Y cuál es la promesa? Bueno, que dice que honrará al fiel y vestirá las ropas blancas. Recordemos que las ropas blancas han sido lavadas, y hay algo que es un poco extraño, lavadas con la sangre del cordero. Eso significa limpieza, pureza y santidad. Esa es la promesa para aquellos que han sido fieles, que han permanecido, y para aquellos también que han sido capaces de confesar públicamente de que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque dice que todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. De tal manera, lo hemos dicho reiteradas veces, no todos somos hijos de Dios, porque para ser hijo de Dios hay que tener un compromiso con Cristo. Y si nosotros no hemos hecho ese compromiso con Cristo, no podemos ser hijos de Dios. Y hay otros requisitos también en la Biblia que son muy claros. Bueno, entonces esta iglesia estaba en una ciudad llamada Sardis. Era una ciudad muy antigua. Imagínense ustedes, fundada unos 1200 años antes de Cristo. Vean qué interesante. Unos 1200 años antes de Cristo. Y fue la capital del reino lidio, de los lidos. Y alcanzó su apogeo en tiempos de Creso, ¿ves? Que fue un gobernador 560 años antes de Cristo, cuyo nombre era sinónimo de riqueza. Vean qué interesante, ¿ves? Un nombre que tenía ese sinónimo de riqueza. Y esta ciudad, Sardis, fíjense qué interesante que podría compararse con ese lugar del Perú que es altísimo, que se llama Machu Picchu, de tal forma que estaba entre riscos,
entre rocas. Era difícil llegar a ese lugar. Y ellos siempre se consideraron que estaban bien protegidos, que estaban en un lugar sumamente seguro. Pero lo cierto es que no era así, porque ellos en cierta ocasión, esta ciudad que se consideraba muy fortificada, fue una ciudad también que la asediaron, que la atacaron. Y por eso nosotros debemos confiar más en el Señor, porque la seguridad que cualquier persona o iglesia puede tener, la da el Señor. Lo demás no es confiable. En su fama se hablaba de una iglesia viva. Repetimos, era una iglesia famosa, ¿ve? Pero no, como que no se daba cuenta, como que no tenía conciencia de que era una iglesia muerta. Ya yo le expliqué en qué consistía. Entonces, esa ventaja geográfica que tenía no le garantizaba a ella ninguna seguridad. Entonces, como en las demás cartas que ya hemos hecho referencia, aquí Jesús se presenta con atributos derivados precisamente del primer capítulo. Ven, yo soy el alfa, soy la omega, el principio, el que es, el que era, el que habrá de venir. Vean qué interesante. En segundo lugar, Cristo se presenta como el que tiene las 7 estrellas. Es decir, las mismas congregaciones representan las 7 estrellas en la trascendencia de su posición en Cristo. Es el Señor de las iglesias. Tiene las estrellas en su mano y anda en medio de los candeleros. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta que Jesús inicia su mensaje, el que le dirige a la iglesia, con un rapidísimo reconocimiento de la forma de esta iglesia. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerta. Vean, eso lo encontramos en el capítulo 3, versículo 1 y en adelante. Entonces Sardis era grande, respetable y de moda, y bien y sin polémicas, admirada por su aparente vitalidad. Es decir, estamos hablando de un ambiente en donde hay un desarrollo, una fama interesante. Pero el Señor, aquí viene la otra parte, no permite que la opinión pública desvirtúe su penetrante diagnóstico crítico, que es lo que vemos ahí de la realidad que vive esa iglesia. Y esto es muy importante. Por primera vez en estas cartas, estamos hablando de Sardis, Cristo procede directamente, sin preámbulos y sin más, a una severa censura de la congregación. Entonces, a veces nosotros pensamos que nuestra iglesia es la mejor, es la más fuerte, es la que trabaja más, es la que tiene más gente, porque la medimos por la cantidad, no por la calidad. Entonces consideramos que es la única iglesia por la cual va a venir Cristo. ¡Cuán equivocados estamos! ¡Cuán equivocados! Porque cuando el Señor nos mide, o cuando nos toma el pulso, por usar esa figura, nos damos cuenta que las cosas no están bien. Y el diagnóstico que se da es bastante triste, porque la condición de esta iglesia, en ese diagnóstico hay síntomas mortales.
En primer lugar, está dormida y no vigila, sin duda, por confiar en su buena fama de iglesia viva. Ahí está lo peligroso. Pero a pesar de la buena imagen que ellos tenían, Cristo tiene que llamarle a despertarse. Despiértate tú que duermes. Dice, levántate, ¿ve? Levántate, nos dice el Señor, y despierta de ese sueño. ¿Ve? Cristo tiene que llamarle a despertarse. En segundo lugar, los caracteriza una banal, es decir, trivial, corriente vulgar y de mediocridad espiritual. Es decir, hay mucha superficialidad. Y esto es triste, esto es muy triste, porque las apariencias engañan. Y la Biblia es muy clara, en Juan 7:24 dice, no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Es como si Cristo dijera, tú no llevas a feliz término ante mí, ante mi Dios, nada de lo que haces. Y en tercer lugar, la mayoría de ellos, de la iglesia de Sardis, han manchado sus ropas. Capítulo 3, versículo 4. Probablemente en componendas, en arreglo con el culto al emperador. Qué desagradable que es esto. ¿Ves? Que por cierto, ese culto florecía en esa ciudad, el culto al emperador. Y cuando la iglesia se ha mezclado, que fue el gran problema que sucedió con Constantino, la iglesia se cayó, la iglesia cayó en un abismo y muchos se quedaron en ese abismo. Sin embargo, gracias a Dios por aquel remanente que permaneció firme y permaneció fiel. Gracias, Señor, porque a través de esta experiencia que vivieron las iglesias del Asia Menor, nosotros seguimos aprendiendo y adquiriendo mayor conciencia de nuestra responsabilidad en el cumplimiento de nuestro compromiso con la iglesia a la cual pertenecemos. Danos siempre sabiduría, danos inteligencia y danos el ánimo para permanecer firmes y fieles, y que nada ni nadie nos vaya a separar del amor de Cristo. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén.